tenerlo o grabarlo en sus mentes. ¿Sí? La segunda dispensación es lo que vamos a llamar la dispensación de la conciencia. ¿Ok? La dispensación de la conciencia. Y esto va a abarcar desde Génesis capítulo 4 hasta el capítulo 9. ¿Sí? Esta dispensación abarcaría lo que es el tiempo después de la caída, lo que llamamos la era de los antediluvianos, se llama en teología. ¿De acuerdo? Que es cómo comenzaron a vivir después de la caída, la vida fuera del jardín del Edén. En las aplicaciones limitadas, la determinación de Dios ante la caída de Adán estableció una nueva forma de relacionarse. Esto es lo que llamamos el pacto adámico. Claro, ya Dios había hecho un pacto. El pacto en esta dispensación, ¿se acuerdan cómo se llamó? El pacto edénico. Sí, el pacto en el Edén. Ahora Dios va a hacer otro pacto que es el pacto adámico. ¿De acuerdo? Y hay otras responsabilidades. En las aplicaciones limitadas podemos decir que Dios mató animales inocentes. Eso fue de alcance limitado. Limitado porque fue para ese tiempo. Hoy no es que vos tenés que ir a matar un corderito. Pero sí de ese tiempo, de la muerte de los animales, anótenlo porque esto no está en sus apuntes, es un símbolo, ¿sí? Todo esto era un símbolo que apuntaba a Cristo. No solo era un símbolo, sino que era la manera como la persona, era la provisión de Dios para que el hombre se acerque a Dios a través de estos sacrificios. Entonces era de alguna manera la provisión de Dios. También decimos que estos sacrificios aplacaban la ira de Dios, ¿sí? No quitaban el pecado, solo lo aplacaban. Y para ser salvo, ellos debían obedecer por la fe, ¿sí? Cuando pensamos que Abel fue salvo, ¿por qué pensamos que Abel fue salvo? Por el sacrificio que ya había hecho. Ok, por el sacrificio que hizo. ¿El sacrificio que él hizo, en qué se basaba? Piensen, ¿sí? ¿Por qué Abel hizo ese sacrificio? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué presentó más excelente sacrificio? Un sacrificio de vivo. No era un sacrificio vivo. Tampoco. Era un sacrificio que se basaba en haber oído lo que Dios dijo y por fe hizo lo que Dios pidió. ¿Entienden? De alguna manera Dios, a través de la muerte de estos animales inocentes, les había enseñado a Adán y Eva que la manera de acercarse a Dios era a través de la muerte de un cordero, de un animal inocente. Adán les dio esa enseñanza y les dijo, miren, la manera de acercarse a Dios es a través de un animal inocente. ¿Entienden? Caín, él dijo, no, yo voy a llegar a Dios a mi manera. Voy a llegar con lo mejor de mí. Van a ver que yo le voy a dar lo mejor a Dios y Dios no me va a rechazar. ¿Sí? En cambio, Abel, por la fe, dice la Biblia, por la fe ofreció un sacrificio basado en la fe, basado en la palabra de Dios. La salvación siempre es igual. La salvación siempre es por fe en lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende? Entonces, decimos, aplicaciones limitadas. Dios
mandó a matar estos animales inocentes. Dios vistió a Adán y Eva con pieles de esos animales, le sacó del Edén. Dios le puso una señal para que nadie matase a Caín, pero eso fue solo por ese tiempo, ¿de acuerdo? En aplicaciones universales podemos pensar en la degradación de la serpiente, introducción de los dolores en el parto de la mujer. Esas son cosas que se implementaron en esa dispensación, pero tuvieron un alcance universal. La sujeción de la mujer al hombre, la sentencia de la muerte física, maldición sobre la tierra, espinos y cardos. El trabajo se transformó en una pesada carga. Dios prometió que un descendiente de ellos vencería la serpiente. Bueno, pero eso es lo que... Dios le ha dado al hombre en este tiempo la conciencia, que es el testimonio de la conciencia que está en todo hombre. Es un dispositivo puesto por Dios para advertirte. La capacidad que todos tenemos para discernir el bien y el mal. ¿Sí? Eso es importante. Esta dispensación se llama la dispensación de la conciencia. Dios funciona de esta manera. ¿Vieron uno del niño agarra, no sé si ustedes lo hicieron, prende un fósforo y juega con el fósforo? Yo no sé si alguno de ustedes intentó meterse un fósforo prendido y sacar humo. Sí. Todo el mundo lo ha hecho, uno vio. Ahora, ¿qué pasa? Vos agarrás, te lo metés, te quemás. Cuando vas a volver a hacerlo, hay un dispositivo que se prende que dice ya te quemaste y te dolió, no lo vuelvas a hacer. Y uno entonces tiene la conciencia de ese dispositivo que todos tenemos dentro de nosotros que nos advierte del bien y del mal. ¿Se desconcertan si yo dejo eso ahí? No. Lo voy a... Entonces, el fracaso del hombre es que en el tiempo de esta dispensación él no se reconoce pecador. ¿Sí? ¿En qué lo vemos? Caín, ¿qué hiciste? Nada. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Caín, la sangre de tu hermano clama por venganza. Y el hombre se mantiene ahí, no quiere reconocer que es pecador. ¿Sí? Ahí, si ustedes siguen en sus apuntes, no sé qué página es, yo la tengo en una 31, dice: Caín asesina a Abel a sangre fría, es lo que se llama fratricida, alguien que mata a su propio hermano. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Caín se rebela contra Dios. ¿Sí? A partir de Caín comienza una civilización que le da las espaldas a Dios. Yo lo he escuchado tanto, pero creo que ahora siendo pastor me doy cuenta y el otro día haciendo la hora silenciosa me llamó la atención esto. Viste que el salmista le dice: Dios, justo eres y tus juicios son eternamente justos. Ahora, qué interesante que muchas veces nosotros, como que de lo más profundo del corazón, pedimos a Dios que haga algo por nosotros que no es justo. Y es como pedirle que haga algo que Él no puede hacer. Señor, sé propicio para conmigo y dame esto, pero yo en lo más profundo del corazón sé que no es justo, sé que es injusto. ¿Por qué pretender que Dios cambie su atributo, cambie lo que Él es y deje de ser justo? Entonces acá, de alguna manera, vamos a ver Dios en su justicia castigando y trayendo juicio sobre esta perversa gente. Dios envió el diluvio universal. ¿Entienden? Entonces ese fue el juicio para esa dispensación, para esa gente, el diluvio universal. ¿Cómo Dios de alguna manera actuó en gracia? Fue fijando sus ojos en un hombre llamado Noé.
logran ver estos pasos, bien sencillos, pero ahora los vamos a escribir, ¿sí? En medio de una generación mala y perversa, Noé y Enoc caminaron con Dios. En nuestros días no hay excusa para que se puede caminar con Dios y ser diferente, ¿sí? Si en esa generación que le habían dado las espaldas a Dios, que se habían encendido en sus lascivias, hubo hombres diferentes, también lo puede haber en el día de hoy. En sus apuntes dice cumplimiento total del pacto en Cristo, que era un poquito lo que estudiamos. Él era la simiente anunciada en Génesis 3:15, nació de mujer, llevó nuestros dolores, murió para vencer la muerte y el imperio de la muerte, fue sacrificado para vestirnos con su justicia. En la dispensación de la conciencia, el énfasis, lo que el hombre tenía que hacer, esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Ahora sí pueden seguir su cuadrilla. El personaje es Adán y sus hijos, ¿ok? Adán e hijos. La extensión de este periodo es desde la caída del hombre, ¿sí? Desde la caída del hombre hasta el diluvio. ¿Sí? Como quieran dibujarlo, que les ayude, está bien. La porción general de las Escrituras es Génesis 4 hasta Génesis 9, ya lo habíamos puesto. ¿Cuál fue la característica del hombre en este periodo? En este periodo, bueno, ya no era más inocente, ya había entrado en pecado. ¿Dónde está? Ya no era más ideal, no le fue permitido permanecer en el jardín, ahora tenía que ganarse la comida con el sudor de su frente. Sus facultades mentales fueron embotadas y pervertidas, todo pensamiento de ellos era de continuamente solamente el mal. Su trabajo no fue más placer, ahora fue arduo trabajo. El hombre escogió varias mujeres sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Fue advertido por la predicación de Noé. ¿Sí? ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Se acuerdan? 120 años. Ahora, qué loco, ¿no? Porque en medio de ese tiempo, también me encanta predicar de Noé, porque es tan claro, o sea, yo no sé si logran distinguir cómo las figuras son tan claras, lo que les enseñaba con Abel y Caín, ahora con Noé, ¿no es cierto? Toda una generación que al escuchar la voz de Dios, el juicio de Dios viene, arrepiéntanse, Dios va a cumplir su palabra, puede tenerlo por tardanza, pero viene, ¿sí? No solo con la predicación, con su vida, con sus obras, con su testimonio. Yo creo que por lo menos fue semejante hombre de Dios que sus hijos le obedecieron. Sus hijos creyeron en su papá, ¿no es cierto? Tenía que haber tenido un testimonio en la familia porque todo el mundo lo tildaba de loco. 120 años aguantarte las críticas, 120 años, si uno pasa meses y uno se siente mal, ¿no es cierto? 120 años. Llegó el día, Dios trajo a los animales, ellos estaban más dispuestos a obedecer a Dios que los hombres. Cómo el pecado endurece tanto el corazón. Entraron, Dios cerró la puerta y es tan claro predicar el Evangelio desde ahí. El mensaje es el mismo, arrepiéntanse, el juicio de Dios viene, hoy es la oportunidad, hoy la puerta está abierta, entra en Cristo Jesús, si entras en Cristo, el juicio de Dios vendrá, pero no caerá sobre ti. No quisieron escuchar, por eso la Biblia dice que nuestros días son igual que los de Noé.
Ahí en el punto A6 van a ver que dice, escogió varias mujeres sin tener en cuenta la voluntad de Dios. En lugar de seguir el plan de Dios, el hombre pervirtió su voluntad. Quizás alguno piensa, bueno, y David tuvo muchas mujeres y Salomón ni hablar, ¿sí? Y Dios lo permitió. No, el plan de Dios siempre ha sido una mujer para un hombre, ¿de acuerdo? Dios no creó a Eva y a Juanita, a María, a Rosita, Dios creó a Eva. Esto trajo terribles consecuencias, el pecado de ellos. La responsabilidad específica ahora era ver si el hombre, guiado por su conciencia, elegiría hacer el bien y acercarse a Dios por medio de un sacrificio. ¿Sí? La responsabilidad, acercarse por medio de un sacrificio. ¿Ok? Entonces, ¿la prueba cuál era? La prueba era que ahora que el hombre tenía la conciencia, Dios le había dado la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que pudiese reconocer y acercarse a Dios a través de un sacrificio. El fracaso. Aquí en el fracaso el hombre no se reconoce pecador. ¿De acuerdo? Lo vemos personificado en Caín cuando Dios insiste en buscarlo y él dice, no, yo no tengo pecado, yo no hice mal. ¿Sí? Lo vemos también en la generación de Noé, frente a la predicación de Noé. Noé predicando y la gente siempre rechazando. No se reconoce. Miren estos versículos, Romanos 8:9 y Romanos 2:15. Alguien que encuentre Romanos 8:9. ¿8:15? 8:9. Perdón. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Entonces la conciencia te acusa del error, te excusa si es que has hecho bien, no es una guía segura, evidentemente. La Biblia habla de que algunas conciencias son buenas, algunas conciencias son débiles y algunas conciencias son cauterizadas. ¿Entienden? Sí. Algunos pasos definidos en el crecimiento de la maldad de este periodo se ven en la siguiente forma. La negativa de Caín de reconocerse pecador comienza ahí. La exhibición por parte de Caín de su odio a Dios en el asesinato de su hermano. En tercer lugar, el progreso de la civilización sin Dios. El nacimiento de Seth a la semejanza pecaminosa de Adán. Y la violencia y la corrupción abierta. ¿Sí? Eso es de alguna manera algunos pasos que se fueron dando en esa dispensación en cuanto a cómo avanzó el pecado. ¿Sí? Comenzó con Caín abiertamente, desobedeciendo a Dios. Yasser, cuando nació el hermano de Abel y Caín, ya nació con una naturaleza caída, pecaminosa. Una civilización sin Dios. Escuchen, ahora como pastor, quizás algunos de ustedes entrando al ministerio van a tener que tratar con cosas que yo no me imaginaba que existían, aberrantes, y que tienen que estar preparados. El hombre puede caer moralmente tan bajo, y como pastor, a mí, y encima eran muy en los primeros años
¿no es cierto? Una señora que de repente viene y me dice, David, yo no entiendo por qué mi esposo se encierra como un perro en el baño. ¿Sí? Cosas que inimaginables para mí. Pero cuando estudias la civilización de Noé, era eso, hombres, hombres con animales, terriblemente. Y como hombre de Dios tienes que estar preparado, ¿no es cierto? Yo después ni quería darle la mano al tipo, ¿no es cierto? Pero o sea, es bien baja la condición del hombre. Y cuando decimos que el hombre ha caído y que nuestros días son semejantes a los de ellos, debo estar preparado, ¿sí? Yo no sabía cómo responder. La primera iniciativa era echarlos, ¿sí? O si no, personas que insistían en ciertos pecados de inmoralidad, era bien diferente, bien duro con ellos, ¿no es cierto? Quizás por el contexto que había crecido, pero que no me podía meter como un obstáculo en la obra de Dios. Primero a hablarle lo que Dios decía, objetivamente, sin poner mis sentimientos en medio, y después estar dispuestos a amarles, que no era nada fácil, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el juicio de Dios, acá hablamos del diluvio, ¿sí? El diluvio universal. Es interesante, todas las culturas reconocen que hubo un diluvio universal. El hombre en esta dispensación fue endureciendo su conciencia y fue cauterizándola, es lo que dice 1 Timoteo 4:2. Leo parte de lo que dice ahí. Dice, así que aunque la paciencia de Dios en los días de Noé esperó mientras el arca era preparada, y aunque ese hombre de Dios abogó con los hombres de esa generación como un predicador de justicia por 120 años, Génesis 6:3, el juicio de Dios vino, llegó el juicio de Dios. La intervención de Dios en gracia fue a través de Noé, ¿sí? Dios en Noé preservó la raza humana, preservó a Noé y su familia, ¿sí? ¿Se acuerdan en ese momento, hablando en la Trinidad, Dios pensó, voy a sacar a toda la gente, los voy a matar a todos? No obstante, Dios tuvo gracia de un hombre llamado Noé. Dios en su gracia vio e intervino y no dio final completo al hombre. Así Noé, movido por la fe en la palabra de Dios que le guiaba a la obediencia a su mandato, preparó un arca para salvar su casa. De este modo 8 almas fueron salvas y traídas a una nueva edad. El arca es una figura de Cristo, ¿sí? El que estaba en el arca, el que entró por la fe, obedeció a la invitación, al llamado de Dios, llegó el día del juicio, y el que no estaba en el arca pereció. Cuando quiso fue muy tarde, ¿sí? Ahora, de esta manera lo que yo quiero acomodar en sus cabecitas es cómo toda la Biblia es bien integral. Todas ellas no son historias separadas. Al ser mucha información, muchas veces tendemos a ver la Biblia como ciertos eventos aislados. No, cada uno de estos eventos, y el esquema lo que les va a ayudar es ver cómo cada uno de los eventos, figuras, tipos que usa la Biblia está apuntando a una sola historia, la redención del hombre. ¿Entienden? Entonces, hay un solo mensaje central. Vos le podés estar en varias facetas, es como que agarras un cubo o lo que sea y lo ves de todos lados y siempre la misma historia. Dios dándole una oportunidad al hombre, el hombre echándolo a perder. Dios actuando en juicio porque es justo, pero al mismo tiempo actuando en misericordia y dándoles otra oportunidad. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí va bien? Sí. ¿Ustedes tomaron caminata bíblica? Sí. ¿Sí?
¿No han tomado caminata bíblica? Sí. ¿Edgardo? ¿Qué es por seña? Sí. Ajá. Está muy bueno. Eso les va a ayudar como para tener una idea de lo que es síntesis bíblica del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Pero esto sería algo bien parecido. ¿Ok? La tercera dispensación. Entonces dijimos, la primera dispensación es la inocencia, la segunda dispensación es la conciencia, y ahora la tercera dispensación es lo que llamamos gobierno humano. ¿Sí? Es la dispensación del gobierno humano y abarca desde Génesis 9 al 12. ¿Ok? O en esta dispensación básicamente es la dispensación, ahora todos habían muerto, Dios se había llevado a todos los perversos y ahora había un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿De acuerdo? Es bien interesante, escuchen. Yo les contaba que los números tienen significados en las escrituras. El otro día les hablaba del número 10, como el número significa lo suficiente para que Dios cumpla sus propósitos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? El número 8, ustedes saben que significa nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y siempre que aparece el 8, parecería que habla de eso, nuevas oportunidades. Aquí evidentemente era una nueva oportunidad. ¿Cuántos eran? Eran 8. Eran 8 personas. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Wiersbe, él dice que la vida cristiana exitosa es una serie de nuevos comienzos. ¿Vieron en el Salmo cuando dice vivifícame? Evidentemente uno en la vida cristiana, y no siempre por pecado, muchas veces sí por pecado, pero es como que uno se va secando, circunstancias hacen que ese gozo que tenías, ese gozo de la salvación, esa pasión, y llegan momentos en la vida donde uno como que ha perdido las fuerzas, que ha perdido la vitalidad, y por eso el salmista siempre dice vivifícame conforme a tus promesas, vivifícame por tu misericordia, vivifícame, o sea, la idea de volver a tener esa frescura, esa vitalidad. Y siempre debo venir a Dios con esa actitud. Dios es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Tratando de circulando gente, vas a ver que muchos no llegan a una semana bien, ¿no es cierto? Y más a los jovencitos, yo a veces digo, es ilógico pensar que les veo un ratito el sábado, un ratito el domingo y de lunes a viernes van a estar bien. Es ilógico, no es natural, ¿no es cierto? Y cuando llega el sábado llega bien confundido, bien culpable. Y entonces, ¿qué hago? Les inflo la rueda, le animo, lo dejo preparado. Y al otro domingo la misma historia. Yo creo que muchas veces en el discipulado personal lo que yo les animo es a cruzar el día, ¿sí? A llegar el día. Y si caes, en Dios hay perdón para levantarte y seguir arrancando. ¿Sí? O sea, leíamos ese pasaje. Si Pablo dijo lo que dijo, no te sorprenda cuando peques. Hay una parte donde uno se siente mal, sí, pero hay un peligro, es que cuando uno se siente mal, le cuesta cada vez más arrancar. ¿Entienden? Entonces, el hombre de Dios debe ser consciente de que tiene nuevos comienzos, que todos los días son un nuevo comienzo. Hay nuevas etapas. El no reconocer esto sería estancarse en la vida. ¿Sí? El decir, no, yo estoy bien y vengo hace rato bien, no, te estancaste. ¿Sí? Ok, aplicaciones limitadas. Como aplicaciones limitadas tenemos que decir
que Dios preservó la vida de Noé y su familia y cada especie animal durante el diluvio, los sacrificios de animales para la adoración, ¿sí? Esto fue específico de esa dispensación, eso va hasta la muerte de Cristo. Lo primero que hicieron después de que salieron del diluvio fue sacrificios, 7 parejas de animales limpios. Esa era la manera de acercarse a Dios, como Dios lo había dicho. Aplicaciones universales, son extensas, hay bastantes. Miren, se afirma un nuevo orden natural a las estaciones, eso dio lugar a las estaciones, ¿sí? ¿Alguien lea Romanos 8:22? A ver, no sé si esa es la cita. Porque sabemos que toda creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, quizás no es la referencia, pero ahí habla de las estaciones naturales. Después miren, bajo la letra C quizás es el que tienen que hacer un recuadro, porque dice se establece el gobierno humano y la pena capital. ¿De acuerdo? Este versículo sí lo vamos a leer. Génesis 9:5. O versículos del 1 al 6. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6 también. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho hombre. Okay. Acá vemos que Dios dictaminó, Dios decretó, Dios declaró la pena capital. Escuchen, ¿ustedes están a favor o en contra de la pena capital? ¿Qué piensan, Dani? ¿Está bien la pena capital? Hay casos que son extremos. ¿Qué dice más? ¿Sí? ¿No? Creo que sería más... Edgardo, ¿está bien que vos mataste, te matemos? Para mí, ¿No? Escuchen, acá no importa lo que ustedes piensan. sí, no vale. Acá Dios dictaminó. ¿Sí? Es bien interesante este concepto. A veces uno dice, Dios, para mí eso no es justo. Para vos no es justo. Pero para Dios, que es justo en esencia, es justo. Y es básicamente lo que dice. Entonces, en esta dispensación del gobierno humano, Dios dictaminó que el que mataba tenía que morir. ¿Sí? No fue un invento del hombre. Es lo que Dios bien lo declaró. Entonces, como aplicaciones universales, y escuchen, esto está bajo aplicaciones universales, o sea que es aplicable en el día de hoy, aunque me cueste aceptarlo. ¿Sí? Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de ¿quién? De Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? El versículo 4, miren, en un comentario dice, cuando dice lleva la espada, esto simboliza el derecho del gobierno para infringir castigos sobre los malhechores y de forma específica la pena capital. Así que, de alguna manera, aunque quizás en nuestra manera de ver las cosas no pensemos que es justo, Dios ha declarado, y lo vemos como una aplicación universal, comenzó en esta dispensación, pero es de aplicación universal. ¿De acuerdo? El fracaso. El hombre, en lugar de vivir en justicia, adorando a Dios, poblando la tierra, nuevamente fracasa. El hombre, una de las responsabilidades, muchas de las responsabilidades iban a seguir en algunos casos, y se acuerdan en Génesis capítulo 3 habría dicho Dios que poblen la tierra, ¿sí? Y esa era una de las aplicaciones de los mandatos. Génesis 9, 1 y 7, poblar la tierra, ¿sí? El hombre fracasó, no se dispersó, más bien se agrupó en una ciudad bien grande y construyeron una torre gigante tratando de llegar a Dios. Entonces su responsabilidad era llenar la tierra, no lo hicieron, ¿sí? Vamos seccionándolo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los personajes claves de esta dispensación? A ver, piensen. ¿Quiénes son? Noé y su familia, ¿no? Sí, Noé y su familia. Génesis del 9 al 11. La extensión sería ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que terminó el diluvio. Ajá. ¿Hasta el 11? Hasta donde termina el 11. Hasta donde termina el 11. ¿Qué comienza en el 12? El llamamiento de Abraham. Muy bien. Entonces, desde el diluvio, ¿sí? Hasta el llamamiento de Abraham. ¿Cómo dibujamos a Abraham? Un hombre que lo... Con el bastón. Ese es Moisés. Ah, sí. A la barba. Con la barba. ¿Ok? Ok, ¿es el mapa de dónde es? Oh, se le va. Sí. A mí me tenía para afeitarse, pero... no. Es lo mismo, pero se dio para el otro lado. ¿De acuerdo? Desde que Dios llama, desde el diluvio, desde que terminó el diluvio hasta que Dios llama a Abraham. El fracaso, bueno, tiene que ver con desobediencia otra vez. Génesis 11, 1 al 4, dice, hagámonos un nombre por si fuéramos dispersos. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no obedecieron. ¿Sí? Algunos dicen, yo les leo algunas anotaciones que había hecho cuando hice este apunte, que la Torre de Babel en realidad era ser un lugar de adoración al cielo. La astronomía, en algunas Biblias antiguas van a encontrar la idea de adorar al ejército del cielo. Dios había revelado claramente cuál era su voluntad. Dios les mostró qué quería que hagan. Miren, dispérsense, llenen la tierra,
pero ellos fracasaron abiertamente, se rebelaron contra la voluntad de Dios. Entonces, en la responsabilidad, acá decimos que era, de alguna manera, poblar la tierra. ¿Sí? El fracaso fue rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? El juicio, ¿cuál fue el juicio acá? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Ah, confundió las lenguas. Confundió la ley. Muy bien. Confundió las lenguas y de esa manera Dios cumplió su propósito y los desparramó. Es interesante que en este tiempo el hombre dejó de adorar a Dios y comenzó a adorar la naturaleza. ¿Ustedes saben quién terminó de construir la Torre de Babel? Comenzada por Nimrod. ¿Quién la terminó de construir? Fue terminada por Nabucodonosor. Bien interesante. ¿Ok? En la cuarta dispensación del gobierno humano, como decíamos, el personaje es Noé, su familia, del diluvio hasta el llamado de Abraham, desde Génesis 8 al 12, 9 al 12, las características o estado del hombre durante este periodo, no pusimos eso. Sí, vamos a... Esta iría acá, ¿sí? Aquí es la característica del hombre. Característica del hombre. En esta primera dispensación, ¿qué dijimos? El hombre era inocente. Inocente, sí. ¿Sí? Entonces la característica en este periodo es que el hombre era inocente. ¿Sí? En el segundo periodo, la característica, vamos a ponerlo de esta manera, no era más ideal. ¿Ok? Ya en este periodo, a la salida del jardín del Edén, la característica del hombre ya no era ideal, no era lo que Dios había diseñado. En este tiempo la característica del hombre es la violencia. ¿Sí? La violencia. El hombre, con conocimiento práctico del fracaso bajo la responsabilidad moral de la conciencia, ahora es hecho responsable de conocer y proteger la vida humana y de gobernar ordenadamente la humanidad. Y la orden de Dios es ahora que el que derrame sangre, por hombre su sangre será derramada. ¿Sí? Ahora, en esta dispensación, en la revelación progresiva, Dios ahora le demanda, lo hace responsable con todo lo que ya había pasado. Ahora ese niño de 2 años que fue creciendo, ahora Dios le hace responsable y con toda la información dada por Dios, ahora le dice que si vos matás, tienes que morir. ¿Sí? Génesis 9:6. Dios le dio al gobierno la autoridad para ejercer la pena capital, para mantener el orden. Yo puse un comentario, no importa lo que yo como cristiano pienso o opino, aquí importa lo que Dios estableció.
La responsabilidad del hombre específica, instituida por Dios, la responsabilidad, como ya pusimos, era de poblar la tierra y gobernarla. Poblar la tierra y gobernarla. ¿Sí? Noé y sus descendientes son instruidos a juzgar y quitar la vida por procedimiento legal, si es necesario, para mantener el orden y desarraigar el pecado. La pena capital no fue idea del hombre, sino de Dios. El hombre era responsable ante Dios de utilizar esa autoridad para hacer cumplir la justicia. Romanos 13, 1 al 4. El fracaso del hombre se revela en contra de la voluntad de Dios, no obedece. Okay. Dios le dio esa forma de gobierno para que el hombre se puede esparcir por la tierra, pero la desobediencia voluntaria no lo hace así, sino que en lugar se empecina, se encapricha y quiere hacerlo a su manera. El juicio de Dios, bueno, Él confundió las lenguas y lo dispersó. ¿Cuál fue la intervención de Dios? ¿Qué piensan? ¿Cómo Dios intervino? ¿Cómo intervino Dios en esta dispensación? Sí. Llama a Abraham para hacer una nación santa. Muy bien. ¿Sí? Dios interviene en gracia llamando a Abraham. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si ustedes lo ven en la vida de Noé, también él fracasó. Si ustedes recuerdan la historia de Noé, comenzó haciendo un altar, terminó borracho. ¿Sí? Sí. Entonces Dios le habrá dolido tanto el corazón que evidentemente no cambia de mente, no cambia de parecer. Mi pecado indiscutiblemente lastima a Dios. Alguno puede pensar, no pasa nada, es mi pecado y yo sufro las consecuencias, pero a Dios obviamente le duele. Al igual que yo veo que mi hija muchas veces decide mal y le digo, no te va a doler, y después la veo llorando, me duele. A Dios le duele mi pecado. No obstante, Dios seguía creciendo en el hombre y ahora llamo de una nación pagana, de una nación bien idólatra, a un hombre que se llamó Abraham. Y con él sigue las próximas dispensaciones. Pero vamos a parar acá, ¿sí? Solo les voy Dani va a hacer un repaso, para los demás van a aprender. Esto es bien práctico porque son ademanes, ¿no es cierto? Entonces decimos, Génesis lo vamos a decir así, ¿sí? Hay 4 eventos importantes: creación, ¿sí? La creación, la caída del hombre, el diluvio, el agua va subiendo, el diluvio, y las naciones. Son los 4 eventos importantes. Cuando te pregunten cuáles son los eventos importantes, bueno, la creación del hombre, la caída del pecado a través de la desobediencia, Dios los juzgó en el diluvio y Dios le dio otra oportunidad y otra vez el hombre desobedeció. Esto es las naciones, Dios separándolo en naciones. Esta es una historia que tiene 4000 años. Comienza con Abraham, ¿sí? Allá en Ur, cerquita del Golfo Pérsico, que tiene sabor a sal. Sara, Abraham y Lot, ellos caminaron entre el Tigris y el Éufrates, llegaron hasta el mar de Galilea, río Jordán, el mar Muerto. De este lado está el Mediterráneo
y ahí está Israel. Esta historia comienza ahí, con Israel, con un hombre Abraham. Abraham, Dios lo llamó y le prometió una descendencia. No esperó en el tiempo de Dios y le nació Ismael, el hijo rechazado, ¿no es cierto? Y 14 años después Dios le dio el hijo amado, que se llamó Isaac, ¿no es cierto? Y vamos a hacer este ademán. Isaac tuvo 2 hijos, uno que le salió todo velludo, ¿sí? Se llamó Esaú. El otro hermano mellizo era Jacob, lampiño, ¿sí? Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos él amó sobre los demás y le decimos José por las vestiduras, ¿no es cierto? José comienza esta historia, ¿cómo es en Egipto? ¿Te acuerdas? No. Esta historia comienza, van a Egipto, ahí nace el pueblo de Israel. Vamos a usar un kipá, ¿vieron el gorrito? Entonces decimos José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años de qué? De esclavitud. En medio de esos 400 años Dios llamó a un hombre llamado Moisés. ¿Con qué mensaje vino? Deja salir a mí. Deja ir a mi pueblo. El faraón dijo, no, venga. Esto produjo las 10 plagas, ¿sí? Las 10 plagas, una de las plagas eran los piojos, ¿sí? Entonces decimos, a ver, Mar de Galilea, río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años esclavitud. Moisés, deja ir a mi pueblo. No. 10 plagas. Después de las plagas, la Pascua, que era pasar por encima, por arriba, ¿no es cierto? Una vez que salieron de Egipto, Dios los llevó hasta el monte Sinaí. Ahí, ¿qué les dio? La ley, los mandamientos. En la ley Dios también estableció que el tabernáculo, ¿sí? En la ley Dios le dio a Moisés las dimensiones del tabernáculo. En el tabernáculo, bueno, mis manos son chiquitas, pero en el tabernáculo habían 2 grupos de personas, los levitas y los sacerdotes, ¿sí? Su tarea era ofrecer los sacrificios y guiar al pueblo en los festivales, en los días solemnes, ¿sí? Ahí termina el Levítico. Ahora, ves, con los ademanes vos podés seguir todo el libro del Antiguo Testamento. Es bárbaro, es sorprendente, ¿sí? Así que mi meta, bueno, para Dani repasar y para ustedes más o menos enseñarles cómo es un flujo del Antiguo Testamento, porque como les decía, no son historias aisladas. Cada historia muestra a Cristo, cada figura, cada tipo van apuntando a Cristo Jesús, ¿sí? Para el próximo, bueno, está en otro lado, pero para Dani y Edgardo van a tener que explicar esto, ¿sí? Así que el próximo examen va a ser oral. Va a estar vacío y ustedes van a poner el primer personaje, Adán. La porción de la escritura del 1 al 3. El periodo desde la creación hasta que los echaron del jardín. La responsabilidad era bien sencilla, no se podía comer. De esta manera reconocían la autoridad de Dios. Cayó, desobedeció el juicio, la muerte, entró el pecado. Dios intervino prometiendo un libertador. Esa es la dispensación de la inocencia. Y de esa manera son 7 dispensaciones, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos 3. ¿Ok? Le vamos a decir a Mati que ponga caminatas bíblicas acá. Bueno, gente. ¿Ya? ¿Qué pasó?